Muy buenos días, desde los servicios jurídicos de Ausbank, en nuestra delegación de Córdoba, estamos a su disposición para responder a todas las consultas que nos planteen nuestros televidentes, y hoy vamos a hablar de un tema que es objeto de consulta frecuente porque, habida cuenta de los tiempos que corren, hay muchísimas personas que se ven sometidas o que se ven reclamadas por las entidades bancarias y les incurren sus datos o inscriben sus datos en los llamados registros de insolvencia patrimonial, los registros de morosos de toda la vida. Bien, como decimos, este comportamiento por parte de las entidades bancarias de facilitar los datos personales a este tipo de registros no es una actividad en principio ilegal o ilícita, pero sí es cierto que a veces se producen abusos en los comportamientos de las entidades bancarias que pues toman estos datos y lo hacen de forma errónea. El otro día hablábamos de una sentencia muy importante que se ha ganado en Córdoba en cuanto a tarjetas de crédito y que condenaba a la entidad a reparar el daño moral de verse el usuario inscrito en un registro de insolvencia sin que haya un motivo para ello. Pero hoy, hablando de protección de datos, traemos otra resolución muy interesante dictada por los juzgados de Córdoba, en este caso el juzgado de primera instancia número 8 de Córdoba, una sentencia de este verano muy reciente, en donde los servicios jurídicos de Ausbank han tomado parte en este procedimiento y que viene a decir en síntesis que las entidades bancarias deben responder del tratamiento negligente de los datos de carácter personal de sus clientes. Y pongo en antecedentes, en síntesis, el asunto. El cliente o el usuario interpone una demanda contra la entidad bancaria, en este caso Banco Sabadell, por cuanto Banco Sabadell entregó unos datos de sus cuentas corrientes a una persona que no era titular, en este caso un familiar con el que no se llevaba bien el cliente. Bien, en cualquier caso, sea familiar o no, lo importante es que se trataba de un tercero no titular de esas cuentas corrientes y por lo tanto es sabido que la operativa bancaria y la información de la operativa bancaria debe permanecer completamente opaca para las personas que no son titulares de esas cuentas corrientes, es decir, para las personas que no es parte del contrato que nosotros tenemos con nuestra entidad bancaria. El banco está obligado por ley y también por contrato a reservar, a tener y guardar la debida reserva sobre nuestros datos bancarios y, lógicamente, no entregarlas a terceros no titulares de los mismos. Ese secreto bancario es una de las obligaciones principales que tienen las entidades bancarias. Y habida cuenta de que en este caso el juez ha apreciado que no se cumplió con esa reserva, con ese deber de secreto bancario, pues condena a la entidad y la condena además a abonar una indemnización por los daños y perjuicios morales que supuso la infracción esa infracción del secreto bancario y el dar datos de carácter personal a quien no era su titular. Bien, y cuantifica la sentencia en orden pues, a que no se ha podido acreditar unos daños probados, pero aunque incluso no se haya podido acreditar un daño concreto, la sentencia otorga una cantidad en concepto de daños y perjuicios por esa falta de diligencia profesional y legal de la entidad al entregar este tipo de información secreta, información que solo debe ser entregada a su titular y entregarla a una tercera persona. Por lo tanto, consejos. Si nosotros en algún momento somos víctimas de este tipo de comportamiento, abusivo, de esta mala práctica bancaria, lo que tenemos que hacer, lógicamente, es ponerlo en conocimiento inmediatamente del servicio de atención al cliente de la entidad. También existe la posibilidad de interponer una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos y, en cualquier caso, como en este caso, pues, valga la redundancia, ha terminado satisfactoriamente, interponer una demanda judicial
en reclamación de una cantidad por daños y perjuicios, por daños morales, en este caso, por esa infracción del secreto bancario, por ese facilitar datos de carácter personal a personas que no son titulares. Como decimos, son nuevas victorias, pero son viejas batallas. Este tipo de comportamiento lleva denunciándolo a Ausbank en sus más de 25 años de historia y además supone el pan nuestro de cada día en las reclamaciones que estamos interponiendo, no solamente en este tipo de asuntos, en un caso específico de protección de datos, sino que la infracción, este tipo de infracciones se suele producir incluso vinculada a otros procedimientos, ¿no? En temas de reclamación de cantidad, por ejemplo, en swaps, en participaciones preferentes, en descubiertos, etcétera, etcétera, en hipotecas. Se produce muchas veces una transmisión de datos, la entidad facilita los datos a estos registros de insolvencia, que en cualquier caso también son, como decimos, comportamientos lícitos siempre y cuando se guarden unas ciertas normas y un protocolo de seguridad. Para empezar, que la deuda verdaderamente sea cierta. Por lo tanto, si luego se demuestra, como demostramos en otros asuntos, un tema como que hablamos la semana pasada, tema de tarjetas, que la deuda verdaderamente no existía, pues evidentemente si se ha producido la incursión de los datos de carácter personal en ese registro de insolvencia sin causa, pues la entidad deberá indemnizar por ese daño, porque lo que no podemos hacer es dar marcha atrás al reloj, volver a la máquina del tiempo hacia atrás y decir, no, mire, el tiempo que ha estado usted en un registro de insolvencia lo borramos. Y muy bien, pero durante un año he estado y si he querido comprarme cualquier bien a plazos no he podido hacerlo, precisamente porque me han denegado la financiación porque estaba en un registro de insolvencia, con independencia, lógicamente, de la propia sensación de frustración, de impotencia que produce el verse incluido en uno de esos registros cuando además no hay causa para ello. Por eso decimos que estas sentencias, en este caso las dos del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba, las dos últimas que hemos comentado, son sentencias muy interesantes y son sentencias que gracias a Dios pues reparan este tipo de injusticias y nos siguen demostrando que frente a las entidades bancarias, frente a comportamientos abusivos de entidades bancarias, es posible responder y responder con contundencia. Muchísimas gracias por su atención.